Hace 100 años, tras el renacimiento del espíritu este se convirtió en la energía más fundamental del mundo. Bajo la influencia del espíritu Ki, los seres vivos evolucionaron en dos direcciones. Una fue una regresión ancestral salvaje, que mejoró su poder físico. La otra fue una mutación espiritual, que se centró en los ataques basados en la energía. A su vez, la humanidad desarrolló diversas profesiones relacionadas con el espíritu, como observador de bestias espirituales y analista de materiales de bestias espirituales. Alguien estaba navegando tranquilamente por su teléfono cuando recibió una pregunta sobre qué hacer si alguien era mordido por una araña espinosa fantasmal. Este tipo de cabello plateado que descansaba en su cama respondió a la pregunta. Le dijo al que preguntaba que no se asustara y que bebiera mucha agua caliente, que se acostara en un área bien ventilada para evitar que el cuerpo apestara. Una pata se extendió hacia este chico. La criatura se quejaba de que hacía calor. Esta criatura se llamaba Smarty y era una bestia de 100 preguntas. Se quejó a este chico de cabello plateado llamado Lin Yuan de que hacía mucho calor. Se subió a la cabeza de Yuan porque había oído que arriba hacía más fresco, pero Yuan lo miró como si fuera tonto, ya que su cabeza no estaba mucho más alta. Smarty abrió la ventana. Se puso muy contento cuando la brisa sopló en ese edificio. Yuan hizo algunas tareas. Yuan tenía 18 años y era propietario de una pequeña tienda de criaturas espirituales. Aunque la gente del mundo podía usar el espiritual para promover el crecimiento de los seres vivos, para él, era como un cuento de hadas imposible. Había sido frágil desde niño y era completamente incapaz de sentir la existencia del espíritu y desde los 8 años. No podía mejorar su condición física con el espíritu y como una persona normal, y mucho menos contratar criaturas espirituales de alto grado. Comprobó una especie llamada Lili Loira. Era de grado normal y su calidad era de criatura espiritual de grado normal abajo. Se dio cuenta de que bloquear la luz con un paño no era suficiente. Hacía demasiado calor y no había forma de refrescar las cosas. Smarty vio que Lili Loira estaba a punto de marchitarse, como la planta espiritual curativa de menor grado. Simplemente no era competitiva. Era incluso peor que las enredaderas verdes que se usaban como forraje. En el mundo, desde el renacimiento de la llave espiritual, todas las criaturas espirituales se dividían por grado y calidad. Cualquier cosa por debajo del grado cobre se consideraba de baja calidad. Casi nadie estaba dispuesto a gastar recursos en criar criaturas espirituales de baja calidad porque, en comparación, las de alta calidad eran mucho más fáciles de evolucionar. Al igual que en los últimos 100 años, nadie había oído hablar de 100 preguntas sobre la evolución. Una criatura voladora parecida a un pájaro llamada Jin Jin llegó para entregarle la medicina a Yuan. La especie de esta criatura era un pájaro sonoro. Él le dio las gracias a Jin Jin por ello, con un cuerpo tan débil como el suyo. El simple hecho de contratar a criaturas de baja calidad como Smarty y Jin Jin lo dejó mareado durante 2 semanas, por no hablar de sentir el ki espiritual para criarlas y ayudarlas a subir de nivel. Una hora más tarde, parecían aburridos. Smarty preguntó si a los humanos les gustaba dormir hasta tarde, ya que todavía no había nadie en la calle. Yuan le preguntó de qué estaba hablando. Decidió llamar la atención de todos diciéndoles que tenían enredaderas verdes. Una niña pequeña que llevaba un gato estaba con su madre y pasaron por delante. Ella se fijó en las 100 bestias de preguntas, igual que Keiki, la que ella llevaba en brazos. Smarty les dio la bienvenida y les ofreció enredaderas verdes. Keiki comentó que el pelaje de Smarty estaba tan seco y gris que era obvio que era un resto. No se podía comparar con el suyo. Naturalmente, Smarty se sintió ofendido. Argumentó que eran de la misma especie. La retó a jugar a piedra, papel o tijera si se atrevía. Yuan le dijo que se calmara. Además, era imposible jugar a piedra, papel o tijera con esas patas. Sugirió dar un paseo para animarlo. En lugar de eso, se marcharon, ya que de todos modos no tenían clientes, y Smarty sugirió que compraran carne. Intentó justificarlo diciendo que si comía un poco más de cerdo estofado, sin duda se volvería más inteligente y no habría perdido. Yuan parecía estar conteniendo la risa. Jin Jin intentó animar a Smarty diciéndole que, aunque no era tan inteligente como la otra bestia de las 100 preguntas, era barato. Smarty respondió que oír eso lo empeoraba todo. Yuan se sintió mal por no poder sentir el espíritu Ki. Smarty le gritó que mirara a su izquierda. Para su sorpresa, había un cerdo con armadura roma. Se preguntó qué hacía cerca del parque. Pensó que algo había pasado en la granja. Smarty, mientras baboseaba, atacó a esta montaña salvaje de cerdo asado que había aparecido. Yuan lo agarró, ya que solo iba a conseguir que lo mataran. Era imposible que pudiera vencerlo. Se dio cuenta de que era de naturaleza enfadada. Eran criaturas muy dóciles.
Normalmente, lo que había hecho Smarty no debería haberlo enfurecido. Corrió tan rápido como pudo mientras el cerdo con armadura Roma los perseguía. Joan se sentía más cansado de lo habitual. Smarty se dio cuenta de su respiración y le preguntó si estaba bien. De repente, tropezó. Abrazó a Smarty con fuerza para protegerlo. Jin, a pesar de estar claramente asustado, lo protegió. Smarty también. Estaba listo para enfrentarse a este cerdo asado. Joan sentía que estaba a punto de desmayarse. Les dijo que corrieran. Inesperadamente, su conciencia fue transportada. Alguien lo llamó por su nombre. Vio un gran brazalete de cobre. Lo reconoció. Era el brazalete de cobre que había perdido cuando tenía 8 años. Desapareció. Después de que su sangre lo manchara, la luz se desplazó hacia su muñeca. A medida que el brazalete brillaba intensamente, Joan comenzó a sentir una sensación familiar. Era la llave espiritual. No había podido sentirla desde que tenía 8 años, y ahora había vuelto. Se puso la pulsera en la muñeca. Se levantó. Smarty, que estaba siendo perseguido por el cerdo con armadura Roma, vio que se había despertado. Jin le instó a pensar en algo, pero incluso con esa pequeña llave espiritual, no había tiempo suficiente para hacer nada. Su muñeca brilló. Al igual que el ojo izquierdo de Joan, vio una ventana de estado de este cerdo con armadura Roma. Su nombre es 11. Era un nivel 3 normal y un tipo de defensa con una calidad de dominio normal. Pudo ver la información rápidamente y vio que era de nivel 3. Se preocupó porque Smarty y los demás ni siquiera eran de nivel 1. Le dijo a Smarty que esquivara, ya que iba a atacar por la derecha, pero no fue suficiente, aunque lo esquivara por los pelos. La diferencia de fuerza entre ellos seguía siendo demasiado grande. Necesitaba más poder. Deseaba que el brazalete se hubiera vinculado a él. Jin lanzó ondas sonoras como venganza por haber herido a Smarty. Joan se dio cuenta de que la luz era la misma que la de Jin. Los cuerpos de Smarty y Ginny brillaban. Joan pensó que estaban evolucionando gracias al poder de los brazaletes. El cerdo blindado y torpe rugió con fuerza. Smarty intentó agarrarse para no salir volando. Le preguntó a Jin cómo era posible que la voz del cerdo fuera más fuerte que la de ella. Joan sabía que, aunque estuvieran evolucionando, la diferencia entre el nivel 1 y el nivel 3 seguía siendo demasiado grande. Sin embargo, era consciente del punto débil del cerdo. Smarty dijo que el cerdo soldado era demasiado fuerte. Jin le preguntó a Joan qué debían hacer. Él le indicó a Jin que cantara para llamar su atención. Cualquier nota serviría, siempre y cuando fuera lo suficientemente alta. Ella lo dio todo, y su desafinación afectó al cerdo. Por suerte para Joan, ella era inmune a esto después de haber sido su compañera de entrenamiento más de 400 veces. El cerdo centró su atención en Jin y comenzó a perseguirla. Ella se dio cuenta de que se había convertido en un sustituto de Smarty. Joan le indicó que se girara y atacara sus ojos, porque si no podía ver, se detendría. Jin estaba a punto de usar un movimiento. Su cuerpo brilló, pero no lo consiguió. Le resultaba extraño no poder usar ese movimiento. El poder espiritual de Joan se agotó en el peor momento. Le rogó al brazalete que aguantara un poco más. Jin sintió que la energía regresaba, así que continuó atacando. Dio sus plumas para cubrir los ojos del cerdo. Mientras el cerdo se sacudía, era el turno de Smarty. Smarty se abalanzó hacia él, apuntó a una zona concreta del cerdo, y esa era su nariz. El cerdo corrió para retirarse y golpeó accidentalmente a Smarty, lo que le mareó. Le preguntó a Joan si habían ganado. Joan, que apenas se mantenía en pie, respondió que sí, que habían hecho un trabajo increíble al ahuyentarlo, y luego perdió el conocimiento. Jin y Smarty se alarmaron. El cerdo corrió tan rápido como pudo, pero de repente se detuvo. Alguien le bloqueó el paso. Había un hombre en silla de ruedas con una bestia en su regazo, y una mujer le estaba ayudando. Se preguntó por qué había allí un cerdo con armadura Roma. Los ojos de la mujer se abrieron como platos, al ver la pluma del cerdo. Lo reconoció por ser el pequeño de la casa de Joan. Le dijo al viejo Lee que le dejaría el cerdo con armadura Roma mientras ella iba a buscar a Joan. Primero, él le dijo que se diera prisa y se fuera. Los ojos de Lee se enrojecieron al tomar prestado el poder de su bestia. La conciencia de Joan volvió a ese lugar. Había perdido la cuenta de cuánto tiempo llevaba caminando allí desde que lo había soñado. Era el lugar donde estaba el brazalete. Le agradeció por compartir su poder espiritual con él en momentos de crisis. Como si le respondiera, la pulsera brilló intensamente. Joan calculó que el lugar tenía entre 40 y 50 metros cuadrados. Se preguntó si ese era el llamado espacio interno de una criatura espiritual. Preguntó si era su habilidad. Joan comprueba la pantalla de estado de su criatura espiritual, Mobius, una especie desconocida de nivel normal, con atributos espaciales y místicos.
Mobius tiene dos habilidades básicas, datos verdaderos, que extrae información oculta más allá de lo que el ojo puede ver, y mente tranquila, una habilidad pasiva que estabiliza el espíritu y puede resistir estados negativos a medida que sube de nivel. Joan ya conoce el poder de los datos verdaderos y sospecha que la mente tranquila puede haberse formado al ayudar a Jin Jin a practicar su canto. Le sorprendió ver que tiene un rasgo exclusivo, que normalmente solo tienen aquellos que han alcanzado el rango de bronce en un grado normal. Tener un rasgo exclusivo le llevó a pensar que podría ser un tesoro divino legendario o una raza fantástica. Mobius posee rasgos únicos. Puede albergar criaturas espirituales cuyo nivel inicial no puede superar el suyo. Solo sube de nivel cuando lo hace la criatura alojada y copia la habilidad inicial de esa criatura sin ganar otras nuevas al subir de nivel. Y cada avance de rango aumenta su capacidad de alojamiento en 1. Después de leer eso, se dio cuenta de que solo podía formar un contrato con una bestia espiritual de nivel 1 y grado normal. Mobius solo podía subir de nivel después de que él la criara para contratar a otra más. Tenía que criar una bestia espiritual de nivel 1 hasta que avanzara a un rango que fuera de nivel 10, subiendo de rango bajo. Las bestias espirituales ya eran increíblemente caras a este ritmo. Incluso alguien con una fortuna se arruinaría en cuestión de minutos, por no hablar de lo arruinado que estaba él en ese momento. Intentó pensar en ello de forma positiva, ya que era mejor que nada. Al menos ahora podía sentir el poder espiritual y tal vez en el futuro habría una oportunidad de cambiar las cosas. De repente, oyó a alguien preguntarle al médico por qué no se despertaba cuando ya había pasado mediodía y el diagnóstico era solo un shock mental y algo de debilidad. Joan reconoció esa voz como la de la tía Han, su vecina. Se dio cuenta de que era hora de salir cuando se despertara. Jin Jin le picoteaba mientras Marty le daba palmadas para despertarlo. Se levantó y les dijo que estaba bien. Les preguntó por qué estaban tan preocupados que ni siquiera podían hablar correctamente. La tía Jian se sintió aliviada al verlo finalmente despierto. El médico le informó de que su tía estaba muy preocupada. Le hicieron otra revisión por si acaso. Joan respondió que no era necesario. Pero la tía Sang le señaló que había estado inconsciente durante casi 10 horas y le sermoneó para que se tratara si estaba enfermo, sobre todo si no quería que una pequeña enfermedad se convirtiera en una grave. No tuvo más remedio que aceptar y volver a acostarse. El tío Lee y la tía John, sus vecinos, siempre habían cuidado muy bien de él y de su hermana pequeña, pero decidió no contarle todavía lo de firmar un contrato con Mobius. Cuando el médico utilizó su bestia, los datos se mostraron a Joan. La criatura espiritual era una carpa bimba purificadora de la especie Cyprinini/Cyprinus. Era una criatura de élite de nivel 4, de tipo agua. Tenía dos habilidades. La primera era el barrido con la cola, en el que saltaba y golpeaba con la cola. La segunda era la purificación. Absorbía suavemente los traumas mentales cercanos para ayudar a calmar los estados mentales anormales. Como era de esperar de una criatura de élite, tenía una habilidad tan rara. El médico declaró que todo estaba bien. Luego se marchó, ya que tenía a su esposa esperándole en casa para cenar. La bestia roja y blanca del viejo Lee les trajo la cena. Lee preparó esa nutritiva comida solo para Joan, pero la tía John no se obligó a comerla. Pero, por supuesto, no se atrevió. Smarty y Jin Jin se emocionaron porque olía bien y era cerdo estofado. Cuando vio al conejo, recordó que siempre había sido bastante misterioso. No era tan vivaz como otros conejos terroríficos. Su curiosidad le llevó a echar un vistazo, pero todos sus detalles eran solo signos de interrogación. Se dio cuenta de que no era un conejo terrorífico en absoluto. Después de recuperarse, Joan salió a correr. Ya estaba sin aliento. Había estado corriendo 1 hora cada día desde que salió del hospital. Todavía era intenso para él, ya que no tenía ningún espíritu y tenía que fortalecer su cuerpo desde una edad temprana. Probablemente también debería renunciar a las profesiones de combate y considerar una vida más tranquila. El tío Lee y la tía Sang habían comprado verduras y, de regreso a casa, lo vieron. El tío Lee le preguntó si se había levantado temprano para hacer ejercicio. Él respondió que estaba tratando de mantenerse saludable. Joan utilizó su habilidad con el tío Lee y le mostró detalles de los gusanos devoradores de huesos. Su origen era un gusano de hueso podrido, y era de rango platino o superior. Tiene un elemento tóxico biológico que provoca una maldición mental. El gusano de seda de hueso podrido se introduce en la carne y se sacrifica para formar una gangrena devoradora de huesos. El tío le había sellado una toxina tan potente en su pierna durante años, lo que le llevó a concluir que debía ser al menos de grado rey. Si ese era el caso, especuló que la bestia del tío Lee también debía de estar herida y que había adoptado esa forma para recuperarse. Lo que era seguro era que el tío Lee había estado ocultando un poder considerable.
Le dijeron que los llamara si necesitaba algo. Joan les dijo que no se preocuparan mucho por él. Lo habían estado cuidando desde entonces. Así que le entraron ganas de saber si había alguna forma de curar la herida del tío Lee y si él podría hacerlo. Se cambió de ropa y se dirigió a su tienda. La primera bestia que encontró allí fue la enredadera verde de la familia Exastar. Subgrupo de enredaderas. Era de grado normal 1, de tipo hierba y de calidad normal. Se sorprendió al ver que se había convertido en una de élite cuando ayer era de calidad normal. Se dio cuenta de que su llave espiritual se estaba escapando. La estaba canalizando hacia criaturas espirituales, haciendo que la absorbieran y evolucionaran. Intentó aumentar la dificultad y convertir la enredadera verde en una Lily Louise de tipo curativo. La bestia cambió de forma y cuando lo comprobó, se había convertido en una Lily Luida de la familia Crasulaceae, género Yoniun. Estaba en el nivel 1 de élite, era de tipo madera, de calidad normal, y tenía la habilidad, talón, con la que recuperaba las lesiones externas, y la habilidad, fragancia, con la que su aroma volátil, fresco y herbáceo podía aliviar la tensión. Se alegró de que su habilidad funcionara, ya que ahora era al menos 10 veces más valioso. Llamó a Smarty y Jinjin para que le echaran un vistazo. Jinjin le anunció alegremente que habían subido de nivel. Comprobó sus estadísticas y Smarty, la bestia de las 100 preguntas de la familia Felidae, género gato sapient, estaba en el nivel 2 de calidad normal. Esta criatura es de tipo psíquico con habilidades de calidad normal. Su habilidad era la memoria precisa, que le permitía recordar con exactitud hasta el último detalle cuando memorizaba cosas. Smarty afirma con orgullo que antes era capaz de recordar un trozo de cerdo estofado, pero ahora podía recordar 30. Luego comprobó las estadísticas de Jinjin. Ella es un pájaro cantor de la familia de los currucas, género amante del canto, y se encuentra en el nivel normal 3. Una criatura de tipo sonido con habilidades de calidad normal. Ella demostró cómo había mejorado tanto su canto. Joan estaba muy feliz. Afirmó que había encontrado su dedo de oro y que iban a hacerse ricos. Entonces se dio cuenta de que era más que simplemente hacerse rico. Evolucionar una criatura espiritual era increíblemente difícil. Aparte de las muy pocas criaturas que evolucionan de forma natural, la mayoría requiere que un creador utilice grandes cantidades de materiales y medicinas preciosas, solo para tener la oportunidad de evolucionar una criatura espiritual que ha alcanzado su umbral. Y sin embargo, él podía hacerlo todo por sí mismo. Se dio cuenta de que era una habilidad increíble. Innumerables personas matarían por ella. Un paso en falso y como dice el refrán, el árbol más alto es el que más viento recibe. Bean era consciente de que aún no podía protegerse, así que tomó nota mentalmente de no revelar este secreto. Para usar esta habilidad de forma segura, tenía que convertirse en creador paso a paso. Usar esa profesión como tapadera era la única forma de mantenerse a salvo a largo plazo. De lo contrario, estaría buscando problemas. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no se dio cuenta de que el teléfono estaba sonando hasta que Jinjin y Smarty se lo señalaron. Recordó que alguien vendría a buscarla para contratar a su primera criatura bestia. Era Xiao Shua. Ella le preguntó cómo se sentía. Él respondió que se sentía mucho mejor que antes. También tenía pensado limpiar el patio trasero. Eso la sorprendió. Se preocupó porque él no tenía ninguna llave espiritual que lo respaldara. Le dijo que dejara el patio trasero tal como estaba hasta que ella llegara a casa. Él le aseguró que no era nada importante, solo un poco de limpieza. Le dijo que no se preocupara. Le recordó su promesa de que estudiaría mucho en la escuela y no desperdiciaría su talento. Ella respondió que ya lo sabía, y que estaba decidida a no decepcionarlo. En la escuela las clases eran en los 2 días siguientes y iban a contratar a sus primeras criaturas espirituales. Era un evento importante. Si bien la calidad y el grado de una criatura espiritual eran cruciales, el nivel del profesional del ki espiritual también afectaba su rendimiento en la batalla. En las profesiones de combate, el rango de compatibilidad también difiere para cada tipo. Si eligen una criatura espiritual que no se ajusta a su propia afinidad, sería muy difícil formar un contrato, e incluso podrían sufrir daños en su poder mental. Incluso para profesiones relacionadas con la vida, como artesanos o tejedores, se necesita un conocimiento profundo y duradero de las criaturas espirituales para poder fusionar materiales espirituales. Es más, su clase estaba orientada a la formación de profesionales de combate, por lo que la sinergia entre sus criaturas espirituales era algo que debían considerar con mucho cuidado. La clase terminó. A Shua le dijeron que se quedara un momento. El profesor le preguntó si quería reconsiderar la criatura espiritual con la que estaba contratando. Era consciente de su situación familiar, pero su talento era excepcional. Se acercaba la selección de los 100 soles de la federación y le aconsejaron que no dejara pasar esta oportunidad. Después de eso, se puso triste. Mientras tanto, en casa, Joan se alegró de haber terminado.
Había mejorado 300 Lili Loaras a grado elite. Deberían valer al menos 20.000 monedas de la Federación. Con eso, podría comprar una criatura espiritual de alto grado para que Sue la contratara. De repente, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Pensó que era un nuevo cliente. El momento era perfecto, porque estaba a punto de dar por terminado el día. Preguntó quién era. La persona al otro lado de la línea elevó el tono al preguntarle si era el tutor de Yu. Le dijo que Yu planeaba contratar a un escarabajo gris. Tenía un talento excepcional y eso sería un desperdicio. Un escarabajo gris era una criatura espiritual de grado normal que se podía comprar por 200 monedas. Era extremadamente agresivo. Sus habilidades no valían nada y básicamente, nadie los contrataba. Solo servían como alimento para insectívoros de alto grado. La profesora le informó de que el rango de afinidad de Shu abarcaba todas las criaturas espirituales de tipo defensivo. Probablemente solo había unas pocas personas en toda la ciudad de Violet Thorn con ese tipo de talento. Exigió al tutor que preparara una criatura espiritual de tipo defensivo de grado elite para su primer contrato. Él respondió que lo entendía y le dio las gracias. Prometió enviar una criatura espiritual adecuada a la escuela en los 2 días siguientes. Para una de grado elite, necesitaría al menos 100.000 monedas de la Federación. Tenía poco tiempo. Tenía que mejorar todas esas enredaderas verdes de grado normal a grado elite y luego venderlas para conseguir una criatura espiritual de tipo defensa de grado elite de primer nivel para Xiao Shua. Al día siguiente, Joan parecía un zombi después de toda una noche de transmisión de llaves espirituales, pero se alegró de haber conseguido terminar a tiempo. El mercado de criaturas espirituales era un lugar peligroso, así que, por si acaso, ocultó incluso el brazalete. Le preguntó a Smarty si estaba realmente seguro de que quería acompañarlo. Smarty respondió que sí, y su afirmación de que un buen Smarty era un Smarty que custodiaba la casa ya no funcionaba con él, además de que regatear era una de las tareas de las 100 preguntas de Beast. Joan había notado que Smarty se había vuelto terco y desobediente desde que evolucionó. El transporte había llegado y el conductor les dijo a los pasajeros que esperaran detrás de la línea amarilla. El autobús era tirado por un caballo espiritual. El autobús se veía diferente a lo que Joan conocía. Smarty respondió que era porque estaba leyendo libros de historia y no una guía de transporte moderno. Un siglo después del renacimiento del espíritu y todo tipo de criaturas espirituales han reemplazado algunas de sus antiguas máquinas de acero. El conductor les dijo que se agarraran fuerte. Entonces arrancaron a toda velocidad. Iba muy rápido y Smarty se cayó por la ventana. Afortunadamente, Ao pudo agarrarlo. El conductor le preguntó a Joan si también se dirigía al mercado de criaturas espirituales. Si era así, había elegido un buen día para ello. Joan le preguntó por qué. El conductor le preguntó si no había visto las noticias. Hacía un par de días, se había abierto una grieta dimensional a unos 50 kilómetros del condado de Xia. Los guardias de Espina Violeta tardaron 2 días y 2 noches en dar caza a todos los insectos aberrantes que salieron y controlar la situación. Dicen que un escuadrón de guardias de Espina Violeta seguía estacionado cerca. La grieta se abrió justo al lado de una base de cría de criaturas espirituales. Las criaturas murieron o resultaron heridas, y los pocos empleados que escaparon vendían las que quedaban heridas en el mercado. Ahora sabían cómo había escapado ese cerdo con armadura Roma. El conductor le contó que un grupo de cerdos con armadura Roma se había escapado y que él había conseguido uno a buen precio. Ayer, le contó que, una vez servido en la mesa, toda su familia se lo comió y colgaron el resto para curarlo. Joan respondió que era increíble y pidió que lo dejaran en el cruce más cercano al puesto. Era estupendo, ya que las criaturas espirituales gravemente heridas y discapacitadas no serían demasiado caras. Se podían encontrar gangas. Unos momentos después, Joan llegó allí y miró a su alrededor. Smarty le dijo que le dejara el resto a él. Le preguntó qué tipo de criatura espiritual iban a comprar y cuál era su presupuesto. Joan respondió que sería una criatura espiritual defensiva de élite y que, en cuanto al precio, sería de al menos 100.000 monedas de la Federación. Smarty se sorprendió, porque solo tenían menos de 20.000 en ahorros. Planeaba intercambiar la enredadera verde y la lila loara que había mejorado la noche anterior. Una enredadera verde de grado normal cuesta entre 1.500 y 3.000, por lo que, aunque vendieran 20, seguirían sin tener suficiente dinero. Algunas plantas le llamaron la atención porque parecía que le estaban llamando. Ahora podía sentir claramente el acercamiento instintivo y el rechazo de otras criaturas espirituales. Cuanto más claro era el brillo, más amistoso era el aura. Se fijó en las carpas de estanque transparente, las orquídeas del inframundo, los lirios de nieve y las 1000 manos de jade.
Se preguntó si su rango de afinidad era realmente tan amplio. Tenía una gran afinidad con los tipos curativos y de apoyo, y las criaturas espirituales de tipo vegetal se sentían instintivamente atraídas por él. La afinidad de su era con los tipos defensivos. Smarty le mostró algo. El precio del vendedor era de 80.000, pero Smarty lo regateó hasta 10.000, hasta que la oferta final del vendedor fue de 60.000 y Smarty insistió en 20.000. La criatura espiritual que se estaba negociando era un conejo de piel dura de la especie Lapora Dei, un roedor. Era de grado Elite nivel 1, de tipo defensivo, de calidad normal y con una habilidad llamada piel endurecida, que le hacía crecer un escudo resistente y queratinizado sobre la piel para bloquear el daño. Joan se disculpó con el vendedor por el comportamiento imprudente de Smarty. Smarty estaba molesto porque lo habría conseguido por 20.000 si hubiera seguido regateando. Joan le susurró al oído y le sugirió que primero compararan precios. Lo siguiente que revisaron fue una tortuga terrestre de la especie Tetsudinidae, Geosolone, un grado normal de nivel 3, tipo defensivo con calidad normal. Su habilidad se llamaba agrandar, con la que aumentaba el tamaño de su cuerpo, retraía la cabeza y las extremidades dentro de su caparazón para ayudar a bloquear el daño. Joan consideró que el grado era demasiado bajo y que no tenía tiempo para subirlo de nivel. Smarty añadió que además se movía lentamente. Después vieron al zorro garra fantasma de la especie Vulpidaglosis. Era de grado elite, tipo defensivo y calidad normal. Tenía la habilidad llamada despliegue, que le permitía curvar el cuerpo en forma de arco y moverse rodando, bloqueando el daño con su sonido lleno de espíritu. No era muy diferente del conejo. Smarty añadió que no podría proteger a Shua, porque era tímido. Smarty sugirió considerar al conejo de piel dura, pero Joan quería seguir buscando, porque tenía que ser muy cuidadoso con esto. Después de mirar a su alrededor, llegó al último. Era una oveja cornuda enroscada de la especie Caprini ovis. Era una bestia de élite de nivel 7 de tipo roca y calidad perfecta. Tiene la habilidad de parar, en la que utiliza sus grandes cuernos para bloquear y defenderse. Además, su ataque con los cuernos golpea al objetivo con sus grandes cuernos. Entre el rebaño, Joan vio una cría de calidad perfecta, e incluso tenía una habilidad de bestia espiritual de tipo control. Tenía todo lo que tenía la otra, excepto el ataque con cuernos, porque en su lugar tenía el cuerno de choque. Esto le permitía golpear a un objetivo con cuernos vibrantes que causaban parálisis a través de vibraciones de alta frecuencia. Joan quería comprarlo por 100.000. El hombre le dijo que esperara, porque iba a llamar a su esposa para comprobarlo. Smarty le dijo a Joan que ayer había consultado los precios en internet y que una oveja cornuda enroscada solo costaba unos 50.000, e incluso una rara costaría como mucho 90.000, por lo que su oferta era propia de un nuevo rico. Joan le explicó que solo estaba mostrando sinceridad. Comentó que Smiley aún era un novato. A la hora de regatear, el vendedor le dio 120.000 monedas de la Federación como último precio, y tanto Joan como Smarty pensaron que era un timo. Joan se sintió triste porque no quedaban otras criaturas espirituales defensivas. Si ese era el caso, tal vez tendría que pagar el precio excesivo por la oveja de cuernos enrollados. De repente, un vendedor anunció que la carne de bestia espiritual se había agotado. Los compradores pudieron ver más bestias espirituales gravemente heridas y le sugirieron que las sacrificara. Los ojos de Joan brillaron cuando oyó hablar de las bestias espirituales gravemente heridas. Smarty le recordó que no era el momento de pensar en cerdo estofado. El hombre sentía pena por esas pobres criaturas y a los compradores que seguían esperando. Les animó a echar un vistazo. Solo quedaban 3, así que les prometió que, si las compraban, sin duda obtendrían beneficios. La mayoría de la gente se marchó porque ya querían una bestia sacrificada. No tenían ni idea de cómo curarlas ni dinero para contratar a un creador, por lo que no estaban interesados. Joan se acercó al frente y el vendedor le informó de que llegaba demasiado tarde, ya que se habían vendido todos y el puesto ya no vendería más carne de bestia. Aclaró que no estaba allí para comprar carne, sino que quería ver a las bestias espirituales que había dentro. Joan se dio cuenta de que el jefe parecía inestable, por lo que pensó que si negociaba ahora, podría ser expulsado, pero ahora es diferente. Tiene la habilidad mente tranquila, y vio cómo la bodega se calmaba. Ahora parecía que había surtido efecto. El vendedor le dijo que no era tan mayor y que podía llamarle hermano Yang. Había 3 criaturas espirituales gravemente heridas dentro, así que las llevó allí. Se las mostró a las arañas que tejían telarañas. Por delante parecían bastante sanas, pero tenían el abdomen desgarrado. No durarían más de 2 días. Smarty se quejó de que apestaban. Esta araña tejedora pertenecía a la especie Rheniamorphi/Raneri. Era una criatura espiritual de calidad perfecta, de nivel 10 y tipo venenoso.
tenía la habilidad llamada hilar hilo, con la que escupía una seda de araña afilada y difícil de ver a lo largo de su trayectoria. También tenía una red venenosa, que rociaba una red tejida con toxinas. Joan sabía que, si no fuera por la grieta dimensional, se habrían convertido en criaturas espirituales de rango cobre en poco tiempo. Por lo tanto, eran un gran hallazgo. Si no estuvieran heridas, probablemente se venderían por 300.000 monedas de la Federación cada una. El vendedor le dijo que las criaturas espirituales de apoyo con habilidades de control y veneno podían venderse por un precio aún más alto, pero que ahora tendría suerte si conseguía 150.000 monedas de la Federación por las dos juntas. Joan expresó que quería comprar esas dos arañas que lanzaban telarañas, pero no tenía suficiente dinero, por lo que sugirió intercambiarlas por criaturas espirituales. El hermano Yang le contó que, cuando terminara con ese lote, tenía pensado abrir otra base de cría de criaturas espirituales y empezar de cero, por lo que quizá no necesitara las criaturas espirituales que ofrecía a cambio. En el fondo, se dio cuenta de que los niños siempre serían niños y que sus esperanzas eran en vano. Joan le preguntó si cambiaría de opinión si fueran enredaderas verdes de grado elite. El vendedor le preguntó si quería intercambiar enredaderas verdes de grado elite. Comprobó cuál era su calidad. Joan estaba seguro de su calidad. Le animó a que fuera a su casa a inspeccionarlas. En primer lugar, el hermano Yang sabía que las enredaderas verdes de grado elite no tenían precio. Cualquiera que estuviera dispuesto a venderlas solía pedir el doble del precio de mercado. Le mostró a Joan la última criatura espiritual que les quedaba. Habían puesto todo su corazón y alma en ella. Era un rinoceronte de roca, de la especie Bovidae, bisonte, de grado elite nivel 10, tipo tierra. Era de calidad épica. Tenía la habilidad llamada cuernos de roca, con la que recubre sus cuernos de roca y lanza una carga temeraria y sacrificada. La otra habilidad se llamaba sacrificio, con la que, cuando su contratista sufre daños, asume voluntariamente una parte del daño. Los ojos de Joan brillaron cuando lo vio. Preguntó por cuánto se vendía. Era una buena elección, ya que era una criatura de calidad épica que estaba a punto de alcanzar el rango de cobre, y era de tipo defensivo, perfecta para su. El hermano Yang le preguntó si hablaba en serio, ya que su estado no era bueno, y él respondió que era perfecto. Sugirió comprarla por 200.000 monedas de la Federación. El hermano Yang le preguntó si tenía alguna forma de curar a los halcones rinoceronte. Consideró que el chico tenía un creador que lo respaldaba. El hermano Yang le confirmó a Joan si iba a quedarse con los tres a cambio de las enredaderas verdes de grado elite. Joan le aseguró que las enredaderas verdes no le decepcionarían. Smarty secundó que Joan no mentía. El hermano Yang le creyó y ahora que se llevaría las tres criaturas espirituales, podría recoger su puesto y salir en un momento a ver las enredaderas verdes. Menos mal que tenía la caja de seguridad espiritual allí mismo. Solo tenía que empaquetar el rinoceronte y la araña que lanzaba telarañas y llevárselos consigo. La lanzó, y se hizo más grande. Smarty preguntó qué era. Él respondió que era una caja de seguridad espiritual. Es un invento patentado de Ostrich Logistics, en el que se pueden guardar criaturas espirituales y su tamaño se adapta a la caja, y su peso se anula, lo que las hace ligeras y fáciles de transportar. Smarty se sorprendió al saber que existía algo tan bueno. Preguntó cómo es que nunca habían usado una. Joan respondió que su familia nunca había tenido dinero de sobra para algo así. El rinoceronte entró. Smarty no podía creer que algo tan grande cupiera realmente allí. El hermano Yang se entristeció al pensar que el rinoceronte de roca nunca tendría la oportunidad de evolucionar hasta convertirse en una criatura espiritual de rango cobre como la caja espiritual de rango cobre. Después de eso, liberó al lagarto de fuego coronado tumor. Este pertenece a la familia de los lagartos, género de lagartos con cuernos. Es de rango cobre, 7/10 y de calidad normal en cuanto a habilidades. Tiene colmillos desprendibles, con los que, al morder, puede arrancar sus dientes y dejarlos incrustados en el cuerpo del objetivo. También tiene un movimiento llamado giro mortal, en el que, después de morder a un objetivo, gira y rota su cuerpo con la boca como eje para arrancarle la carne y los huesos. Tiene un rasgo exclusivo, que es el veneno ardiente, en el que las glándulas venenosas proliferantes se conectan con las glándulas salivales, infundiendo a su saliva una toxina ardiente. Se acurrucó sobre él. Estaba orgulloso de esta criatura espiritual, así que le preguntó a Joan si también le parecía impresionante. Joan quedó tan impresionado que la examinó a fondo. Era una oportunidad única para observar de cerca a una criatura espiritual de rango cobre, cuya característica de veneno ardiente le da una poderosa ventaja ofensiva. El hermano Yang había observado que era increíble que hubiera dominado los conocimientos especializados de un investigador de criaturas espirituales a una edad tan temprana. Pensó que, si no era un prodigio natural, debía de tener un maestro que lo guiara.
Apostó a que había tomado la decisión correcta en este caso. De repente, alguien llamó al hermano Yang. Los otros vendedores se quejaron de que había invocado de repente a su lagarto de fuego coronado por un tumor. De pronto, su dura piel de conejo se asustó demasiado como para comer. Lo mismo le pasó al mono hada. Se disculpó y les informó de que se marcharían de inmediato. Yang, Joan y Smarty montaron al lagarto de fuego coronado por un tumor, y se alejaron a toda velocidad. Era mucho más rápido que un carro tirado por un burro de pezuñas gruesas. Finalmente llegaron a su destino. El hermano Yang comentó que la casa de Joan estaba más cerca de lo que pensaba. También notó que Joan estaba en muy buena forma, ya que la mayoría de la gente no puede evitar sentirse mal la primera vez que monta uno de esos. Pero para Yang no era nada, porque lo realmente emocionante para él era montar una criatura espiritual voladora y contemplar el mundo desde arriba, a pesar de lo mareados que parecían él y Smarty después del viaje. Aún así le dio las gracias porque era la primera vez que montaba una criatura espiritual de rango cobre. Abrió la puerta mientras se preparaba para que el lugar fuera un poco sencillo y le dijo que se sintiera como en casa. El hermano Yang observó sutilmente el lugar y se dio cuenta de que no parecía un lugar donde un creador viviría recluido. Si las enredaderas verdes de los niños no estaban a la altura, entonces el trato se cancelaría. Como los negocios son los negocios. Pensó en ello hasta que vio las enredaderas verdes. Estaba completamente convencido de que había un creador involucrado. Dado que era imposible cultivar enredaderas verdes de élite de tan alta calidad sin la ayuda de un creador, superaba con creces sus expectativas. Eran realmente de primera calidad, consideradas artículos raros que pocos comerciantes podían encontrar en la red estelar. Antes de que esas enredaderas verdes evolucionaran, añadió mineral energético al suelo para que sus sistemas radiculares se desarrollaran por completo. Joan estaba seguro de que no había ningún problema con su calidad. El hermano Yang vio que la savia del esqueje era tan rica que se dio cuenta de que el chico no exageraba cuando decía que era de primera calidad, de grado élite. Tenía la esperanza de que su suerte finalmente estuviera cambiando. Recordó su experiencia cuando visitó a un maestro creador para pedirle ayuda. Hay que ofrecerles los materiales espirituales que les gustan. A su nivel, no tenía forma de obtener esos materiales, así que pensó en ganarse el favor de Joan. Joan le preguntó si estaba satisfecho con esas enredaderas verdes. Él respondió que estaba muy satisfecho y que era hora de hablar del precio. Reconoció que todas las enredaderas verdes eran de primera calidad, de grado élite. Se venderían como pan caliente en la red estelar por 30,000 cada una. Su mejor oferta era 3,000 por maceta, y se llevaría 100 macetas. Smarty se quedó impactado al oír esas cifras, así que intentó hacer cálculos. Joan aceptó la oferta sin dudarlo. Casualmente necesitaba una gran cantidad para levantar el ánimo. El rango de profesión clave y las enredaderas verdes eran la forma más conveniente. No era una transacción pequeña. Sin embargo, Yang notó que el joven estaba completamente tranquilo e imperturbable. Pensó que Joan estaba acostumbrado a los grandes negocios. Empezó a pensar que la ropa sencilla y la pequeña tienda eran una cortina de humo creada por la persona que lo respaldaba. Le preguntó cuántos días necesitaba para preparar la mercancía. Joan respondió que necesitaba 7 días. Llegó a esa conclusión después de considerar que tardaba 1 hora por olla 2 días en entregar las criaturas espirituales a Shua y tener en cuenta el tiempo para descansar. Mientras tanto, Yang pensaba que había recibido una bendición disfrazada y que su suerte finalmente había cambiado. Tras el intercambio de rinocerontes, búfalos y enredaderas verdes, Joan le indicó que los recogiera en 7 días. Yang le preguntó si estaba seguro de que no quería un depósito por las más de 70 macetas restantes. Joan respondió que podían liquidar el importe total. Cuando vino a recogerlos, le dijo que volvería en 7 días. Joan le respondió que entonces se verían. Después de eso, llegó el momento de la tarea más problemática. Colocó el rinoceronte y el búfalo en el patio trasero. Jin Yun le preguntó si iba a vivir con ellos de forma permanente. Smarty respondió que no podían permitirse mantenerlo. Joan respondió que primero tenían que salvarlo. El rinoceronte ya estaba muy débil, así que tenía que darse prisa. Usó su habilidad y vio cómo las cicatrices se recuperaban lentamente. Después de confirmar que estaba funcionando, aceleró un poco. Desató más poder. El rinoceronte de roca comenzó a emitir sonidos fuertes. Joan se preguntó qué estaba pasando. Era como si el rinoceronte de roca estuviera encerrado en un cristal. Pensó que era una barrera para avanzar al rango de cobre. Continuaron y ya estaba anocheciendo. Finalmente, llegó la noche y seguían con ello. Estaba con este grandullón rompiendo la pared. Finalmente, se formó una grieta, y una poderosa energía estalló. Fue un éxito. El rinoceronte de roca se había convertido en un rinoceronte de cuernos de hierro de la familia Horn, género toro.
estaba en el rango de cobre. 1 de cada 10. Tipo metal, calidad normal. Tiene la habilidad Rockcorn, con la que recubre sus cuernos con metal reforzado para lanzarse a una carga temeraria y sacrificada. Y también la habilidad Sacrifice, con la que, cuando su contratista sufre daños, asume activamente una parte del daño. Y luego, para el rasgo exclusivo, Joan podía elegir entre piel escamosa, en la que le crecía una capa de escamas como una armadura en la superficie de la piel, compuesta del mismo material que su piel. Otra opción era caminata incansable, que conserva la resistencia mientras corre. Y por último, sifón de dolor, en el que absorbe una parte del daño recibido y lo convierte en fuerza vital. A Joan le costaba mucho decidir qué rasgo exclusivo elegir, porque de los tres, dos eran bastante buenos. Una habilidad como caminata incansable era completamente inútil para una criatura espiritual de tipo defensivo. En cuanto a la piel escamosa, debería crear una capa relativamente gruesa de escamas en su cuerpo, además de aumentar su defensa. El roce de las escamas podría añadir un poco de daño durante una carga, pero aún así era bastante buena. Sin embargo, con Pensipon, podía absorber una parte del daño que recibía y curarse al mismo tiempo. Lo convierte en una habilidad para un bruto resistente que pide ser golpeado, volviéndose más resistente cuanto más ataca. Era realmente genial, así que la eligió. Ahora su estado está completo. Si Joan utilizaba correctamente los cuernos de roca y el sifón de dolor para crear un bucle de retroalimentación positiva, no es tanto un espíritu de tipo defensivo como uno de tipo ofensivo pesado con ropa defensiva. Es la primera criatura espiritual perfecta para Soul. Joan estaba seguro de que nadie se atrevería a acercarse a ella. Ahora, curiosamente, Smarty comentó que eso convertiría a Shua y al rinoceronte de cuernos de hierro en una combinación de la bella y la bestia, pero a Joan no le importaba eso, ya que lo más importante era la seguridad de Shua. Además, señaló que Smarty también era una bestia. Joan podía sentir que su poder espiritual también aumentaba, además de la subida de rango del rinoceronte con cuernos de hierro. Cuanto más alto era el rango de la criatura espiritual que evolucionaba, más poder espiritual recibía a cambio. Solo conseguir que el rinoceronte de cuernos de hierro alcanzara el rango de cobre le había costado casi todas sus fuerzas. Si se tratara de un creador de primer nivel, utilizando todo tipo de tesoros celestiales y terrenales, se preguntaba hasta qué nivel habría evolucionado. Smarty, empapado por los lametones del rinoceronte de cuernos de hierro, le preguntó cómo iba a enviarlo a Sue. Respondió que lo haría con la logística de avestruz. Acababa de ganar algo de dinero y como tenía prisa, hizo un pedido de vuelo urgente y pronto estarían allí para recogerlo. Smarty se emocionó cuando oyó que quería volar como Jin-Jun. Mientras tanto, en el palacio Wuyue, una persona habló de utilizar 3 porciones de brotes de pachulí, una porción de ébano marino hundido y una porción de esencia de sangre de bestia de platino. Todo se colocó en un frasco. Un militar le preguntó al señor de la ciudad qué era eso. La estimada mujer que estaba a su lado le advirtió que no hablara fuera de turno, y entonces se dejó caer un objeto sólido en su interior. Produce una poderosa energía a su alrededor. A continuación, una mujer rubia añadió un líquido rojo, y un espeso humo rojo cubrió la zona. Las dos personas que estaban detrás de él sintieron una inmensa presión solo por el hecho de que él lo estuviera preparando, lo que incluso estaba expulsando su aura espiritual protectora. Acababan de presenciar a una creadora de 5 estrellas. Esta creadora les dijo que invocaran a la criatura espiritual que deseaban evolucionar. Esta mujer es la emperatriz de la luna, una de las 3 creadoras de 5 estrellas de la radiante federación. El hombre llamado Sekong, un experto de grado rey, se sintió aliviado. Lin Xiao, la dama de la ciudad de Violet Thorn, una experta de grado rey, sonrió y reiteró que no tenía nada de qué preocuparse. Sekong le dio las gracias a la emperatriz de la luna. Luego invocó a su criatura espiritual. Ella vertió el contenido del frasco sobre ella, y este tigre negro con marcas rojas mostró su vientre. Sekong se preocupó. La emperatriz de la luna le aseguró que estaba bien. Solo estaba evolucionando a un grado legendario y necesitaría fusionar la runa de voluntad que había comprendido, y evolucionaría a una raza fantástica. Él le dio las gracias y juró servirla como un perro leal. Pasaría por el fuego y el agua y moriría 1000 veces por ella. El ojo de la criatura espiritual cambió, rugió con fuerza. Despertó a un lindo conejo con una marca en forma de media luna en la cabeza. Al verlo despertar, el tigre negro con marcas rojas comenzó a temblar. La emperatriz de la luna le dijo que no sería necesario atravesar el fuego y el agua, pero sacó a colación el tema de la selección de creadores. Cada examen de promoción se celebraba cada 3 años, y solo podían avanzar un nivel cada vez. Dado ese procedimiento, no podían seleccionar a creadores verdaderamente talentosos de esa manera.
Sicón confirmó si ella estaba sugiriendo que, para el examen de ese año, un examinando pudiera presentarse a varios niveles consecutivamente. Ella aclaró que solo sería del nivel 1 al nivel 2. Quería que cualquiera que aprobara el examen de creador de nivel 1 en 2 horas quedara exento de los 3 exámenes de profesión de estilo de vida y pudiera presentarse directamente al examen de nivel 2. Y le dijo que fuera a dar la orden. Él respondió, sí. Xiao le preguntó si era porque ella sentía que en los últimos años no habían aparecido jóvenes con un talento excepcional en los exámenes de creador de la Federación, y que ni siquiera podían comprender una sola runa de voluntad. La emperatriz de la luna aclaró que se trataba simplemente de un asunto privado para ella, ya que, como creadores de 5 estrellas, tanto el señor del bambú como el soberano de la cocina habían tomado aprendices. Naturalmente, no quería quedarse atrás respecto a esos 2 viejos tontos. Le sorprendió que la emperatriz Luna fuera a tomar un aprendiz. La emperatriz de la luna añadió que se acercaba la marea dimensional. Violet Thorn City era la ciudad con más insectos aberrantes, con fisuras dimensionales como su señor, por lo que debían ser diligentes en sus deberes de proteger la tierra y a su gente. Quería que todas las fisuras estuvieran vigiladas, y el fracaso no era una opción. Xiao, el señor de la ciudad, le aseguró que se encargaría de Violet Thorn City. Mientras tanto, Joan estaba en lo alto del aire. El conductor le preguntó si se encontraba bien y le aseguró que el viaje sería más tranquilo una vez que estuvieran por encima de las nubes. Joan reprimió las ganas de vomitar. El conductor se dio cuenta de que sus 100 preguntas eran muy animadas. Era una pena que estuvieran sobrecargados en el viaje. De lo contrario, podrían haberlo traído consigo. Antes, Smarty había hecho una rabieta porque quería volar, pero no podía. Jin Jun lo abrazó y le explicó que ya lo estaba llevando a volar. Joan prometió traerle algo rico. Joan le dijo al conductor que no pasaba nada, ya que habría muchas otras oportunidades. Le dijeron que ya estaban allí, así que debería ir a hacer turismo. Era una vista magnífica. La luz de la luna iluminaba el río, haciéndolo parecer mágico. Joan estuvo de acuerdo en que era una experiencia única en la vida. Entonces sintió que algo se condensaba en su mar de conciencia. Se preguntó si se trataba de una runa de voluntad. Una runa de voluntad era la esencia de un determinado atributo que un quillo espiritual, profesional, comprende del mundo natural. Podría entenderse como un elemento necesario para cultivar una raza fantástica. Cuando Joan sostuvo la runa de voluntad en sus manos, se convenció de que era realmente una runa de voluntad que representaba montañas y ríos. Pensó en los tipos de criaturas espirituales para las que era adecuada, pero se distrajo cuando el conductor le preguntó si estaba bien. Respondió que sí. Luego preguntó cuánto tiempo tardarían en llegar a la ciudad de Violet Thorn, ya que llevaban un rato volando sobre las montañas. No llegarían hasta la mañana siguiente. Joan se sorprendió, ya que esperaban llegar antes del amanecer. El conductor le explicó que era porque tenía que acompañarlo y al principio se mareó, por lo que había reducido la velocidad por él. Joan respondió que no se preocupara por él y que fuera a toda velocidad. El conductor hizo lo que le dijo. En la academia, los estudiantes estaban confundidos, porque se suponía que ese día iban a contratar criaturas espirituales y sin embargo, estaban reunidos en el campo de entrenamiento. Uno de ellos explicó que su horario había cambiado justo después de contratar a las criaturas espirituales. Había una clase de combate práctico. Fue una gran sorpresa que la clase de combate práctico se adelantara tanto. Oyeron el rumor de que era debido a la selección para las espinas violetas, los 100 hijos, y que todos los horarios académicos del año se habían adelantado solo para seleccionar a las personas verdaderamente talentosas. Se consideró que era cierto porque un estudiante tenía un amigo de otra escuela que se quejó de ello. El profesor les dijo que la sesión les informaba de que la clase de combate práctico para el tercer curso también servía como primer ejercicio de combate práctico para la clase de combate de primer curso, y que, en cuanto los alumnos hubieran formalizado sus contratos, se les emparejaría con alumnos de tercer curso para realizar combates de práctica según los números que sacaran, con el fin de familiarizarse con las habilidades de sus bestias espirituales. La estudiante que estaba al lado de Sue expresó que estaba nerviosa. Preguntó si Shua realmente contrataría a un escarabajo gris. Sue respondió, sí, lo sostenía en la mano. La batalla comenzó y un cerdo con armadura roma persiguió a una pequeña criatura espiritual. La ardilla voladora de primer año huyó del campo de batalla, así que ganó el de tercer año. Un estudiante de primer año se quejó de que era injusto. Acababan de firmar sus contratos y ahora estaban luchando contra sus superiores, que ya tenían experiencia en combate. La situación era completamente desigual. Shua era la siguiente, era la mejor de su clase, así que esperaban que levantara la bandera de su clase. El profesor anunció la novena batalla. Preguntó a los candidatos si estaban listos.
Los de tercer año respondieron que sí, los de primer año lo reconocieron. Era Feng Lixin. Su familia tenía un pariente en el gremio de creadores. Lixin participaba en las espinas violetas, los 100 hijos, y solo le faltaban unas pocas victorias en combate práctico. Sui también era muy apreciada, pero había un problema con su criatura espiritual. En el fondo, Lixin se sentía afortunado. Acababa de recibir la noticia del gremio de creadores la noche anterior y ahora se encontraba con este grupo de peldaños para aumentar su porcentaje de victorias. Para él, era como si el cielo estuviera de su lado, no solo las espinas violetas, los 100 soles, sino que incluso convertirse en discípulo de la emperatriz de la luna era ahora mucho más factible, y no estaba lejos del ascenso meteórico. También había oído que la estudiante de primer año llamada Su planeaba contratar a un escarabajo gris. Si ese era el caso, ella no tenía ni la más mínima posibilidad de ganar. Sui estaba decidida a no rendirse, aunque solo tuviera ese escarabajo gris. Estaba a punto de decir que estaba lista, cuando alguien la llamó. Era su maestra. Arrastraba a una criatura espiritual. Era lo mejor que podía hacer. Era un perro con manchas amarillas de grado élite. No quería que desperdiciara su talento en un escarabajo gris. De repente, alguien les dijo que esperaran y un gran pájaro sobrevoló el cielo. Joan saltó y aterrizó cerca de ellos. Agradeció a la profesora su amabilidad y les informó de que había traído la criatura espiritual de Shua. Sue se sorprendió al ver a su hermano. Él se alegró de haber llegado a tiempo, la animó a confiar en él y a firmar un contrato con él. La profesora sospechaba, aunque indagó si realmente podían confiar en él, porque si no, estaba el perro con manchas amarillas, aunque no era muy obediente, lamiendo, se rió a carcajadas. Luego les dijo que no importaba qué criatura espiritual fuera, porque ya fuera una batalla gris, un perro con manchas amarillas o cualquier otra cosa. Estaba seguro de que ninguno de ellos podría derrotar a su criatura espiritual de toda la vida, el escarabajo rey de la fuerza, un insecto de nivel 1 de rango cobre de la línea Scarabaei Dynastini, equipado con habilidades privilegiadas como el cuerno gigante Ram y la valiente carga y un rasgo exclusivo de observación de insectos, que le permite ver a través del camuflaje de las criaturas espirituales por debajo del rango cobre. La profesora se puso nerviosa, porque era un escarabajo rey de gran fuerza. Sabía que ni siquiera el perro manchado de amarillo podría soportar un solo golpe suyo. Su le preguntó si lo que le había dado era una caja de seguridad espiritual de rango cobre. Eso le hizo preguntarse cómo su familia había conseguido tanto dinero. Una de sus teorías era que su hermano había vendido la tienda. Él le dijo que no le diera tantas vueltas y se centrara en la tarea que tenían entre manos. Primero, ella le prometió que estaría bien. No dejaría que sus esfuerzos fueran en vano. Liberó a la criatura espiritual y se formó el contrato. Los estudiantes preguntaron qué criatura espiritual era esa, ya que nunca habían visto nada parecido. Su piel era de acero. Lixin admite que su entrada fue impresionante, pero él sigue teniendo la ventaja de la experiencia en combate. Les compadeció por estar en bancarrota, solo por conseguir un gran oc de hierro que estaba a punto de perder. Su respondió que no lo sabrían hasta que terminara el combate. Hizo que el rinoceronte auxiliar con cuernos de hierro usara cuernos de roca. El profesor estaba encantado de ver al rinoceronte auxiliar de cuerno de hierro de rango cobre y su atavismo era muy completo. Se le podía considerar la flor innata entre las criaturas espirituales de tipo defensivo de rango cobre. Solo su cuerno de rinoceronte valía 700,000 monedas de la Federación. Jun le recordó que no lo evaluara basándose únicamente en el dinero. Ella explicó que era un hábito profesional de los analistas de criaturas espirituales. El cuerno de rinoceronte chocaba con el cuerno del escarabajo. Lixin llamó ingenua a Sue por atacar tan descuidadamente. Después de eso, estaba listo para mostrarle el poder de combate de una criatura espiritual de tipo asalto poderoso. Utilizó el cuerno gigante Ram. Sue hizo que el rinoceronte con cuernos de hierro se mantuviera firme. Solo un poco más y habrían empujado al buey fuera. Lixin se dio cuenta de que Sue tenía un gran talento, ya que era capaz de usar el I espiritual para apoyar a una bestia espiritual. Poco después del contrato inicial, la profesora se sintió aliviada de que no la hubieran expulsado directamente del campo y comentó que Sue era imprudente. Atacó porque la provocaron un poco. Eso solo demostraba su falta de experiencia en combate, pero Joan sabía que no era eso. Si Sue se familiarizara con las habilidades del buey rinoceronte de cuernos de hierro en el momento en que lo contratara, entonces atacar de forma proactiva sería una táctica para sondear al enemigo. Los estudiantes se confundieron sobre lo que estaba haciendo el escarabajo, ya que corría rápido alrededor del gran buey de hierro. Lixin los oyó y en su cabeza, pensó que eran unos idiotas.
No había otra razón para que una criatura espiritual de tipo asalto de poder comenzara a moverse, aparte de encontrar la oportunidad perfecta para asestar un golpe fatal. Dijo que la niña no debía de haber imaginado a lo que se iba a enfrentar. El escarabajo cargó. Sue se preocupó por el buey rinoceronte con cuernos de hierro, pero no podía ver con claridad porque toda la zona estaba cubierta de humo. Fue una embestida tan poderosa que ya esperaban que el gran buey de hierro no sobreviviera. El oponente era una criatura espiritual de tipo asalto poderoso famosa en la escuela por sus golpes mortales. Incluso el profesor pensaba lo mismo. No había esperanza, aunque Shua hiciera todo lo posible por canalizar el chi espiritual para ayudarlo a estabilizarse. E incluso si resistía el primer golpe, acabaría agotado por el constante asalto. Más tarde, se quejaron de que hacer luchar a un estudiante de tercer año contra uno de primer año en un combate práctico era demasiado injusto, pero Joan cree que está bien porque había elegido una habilidad precisamente para ese tipo de situación. Shua le indicó al rinoceronte de cuernos de hierro que era el momento, activar el sifón del dolor. Los estudiantes estaban confundidos. El espíritu Qui que rodeaba al buey rinoceronte de cuernos de hierro cambió y sus heridas se estaban curando. Tenían curiosidad por saber si era una de sus habilidades. Cuando la profesora oyó hablar del sifón de dolor, se emocionó, porque eso significaba que podía absorber una parte del daño recibido y convertirlo en vitalidad. Era una habilidad exclusiva muy poco común. Joan estaba orgulloso de Shua, ya que, a pesar de ser su primer combate práctico y la primera vez que veía un rinoceronte de cuernos de hierro, había sido capaz de controlar la situación y aprovechar la oportunidad. Lixin gritó que, aunque tuviera una piel de hierro, no era más que un saco de boxeo un poco más resistente. Hizo uso de su fuerza. El escarabajo rey continuó el ataque. Los estudiantes estaban asombrados con el rinoceronte de cuernos de hierro, porque su fuerza vital no había disminuido en absoluto después de tantos golpes, sino que seguía recibiendo daño. El profesor interrogó a Joan si el rinoceronte con cuernos de hierro que él había elegido no tenía ninguna habilidad de contraataque. Ella no podía aceptar que Sue se limitara a recibir golpes sin defenderse. Le dijo que se calmara y le recordó que ella había dicho que Sue tenía afinidad con las criaturas espirituales de tipo defensivo. Él confiaba en que ella debía tener su propio plan. Lixin ordenó al escarabajo rey de la fuerza que resolviera esto de un solo golpe. Quería que usara el cuerno gigante con todas sus fuerzas, y el escarabajo rey de la fuerza hizo lo que se le ordenó. Sue activó los cuernos de roca. No podían creer que el rinoceronte de cuernos de hierro utilizara el campo directamente. Era cuestionable si eso estaba permitido. Mientras tanto, Joan estaba muy orgullosa de haberse adaptado al terreno. Fue una gran jugada. A Lixin le molestó que ella recurriera a trucos baratos. Le ordenó al rinoceronte con cuernos de hierro que los aplastara. Los escombros volaron por todas partes mientras el escarabajo rey de la fuerza continuaba cargando. Zuka hizo que el rinoceronte auxiliar con cuernos de hierro siguiera usando los cuernos de roca. Sus cuernos chocaron. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos cuando vieron que el gran buey de hierro lo resistía. No podían comprender que los dos estuvieran igualados, pero se dieron cuenta de que el escarabajo rey tenía ventaja. El profesor comenzó a explicar que eso se debía a que la habilidad del escarabajo rey, el cuerno gigante Ram, era un ataque suicida que ignoraba sus propias lesiones, y que al enfrentarse a la defensa del rinoceronte con cuernos de hierro, cada ataque también causaba algún daño al propio escarabajo rey. Además, era probable que este escarabajo rey de la fuerza hubiera sido criado especialmente según las preferencias de Lixin, buscando solo la máxima potencia de ataque y la precisión en el bloqueo del ataque. Por lo tanto, se pasó por alto la posibilidad de que su ataque fuera bloqueado por una criatura espiritual del mismo grado. Joan sabía que el método de entrenamiento de alto ataque y alta calidad tenía como objetivo aprovechar el poder de represión en un duelo y terminar la batalla rápidamente, pero también hay un caso en el que Lixin no pudo derrotar a un oponente rápidamente. Vieron cómo el escarabajo rey resbalaba. Pensaron que su solo había tenido suerte, pero su maestro les informó de que no era suerte, aunque ambos eran criaturas espirituales. Cuando se trataba de una lucha prolongada de fuerza, el equilibrio corporal de una criatura espiritual de tipo insecto no podía compararse con el de un rinoceronte de cuernos de hierro, además de que el estado mental del contratista también afectaba a la condición de la criatura espiritual. Todos estos eran puntos del libro de texto que los estudiantes debían saber. Lixin estaba molesto porque una simple estudiante de primer año no solo había contratado a una criatura espiritual de rango Kobe, sino que ahora estaba bloqueando el ataque de una criatura espiritual de tipo poderoso con una de tipo defensivo. Sentía que el destino le había jugado una mala pasada. Ordenó al escarabajo rey de la fuerza que creara algo de distancia y atacara directamente a la niña del otro lado. El escarabajo rey de la fuerza saltó.
rodó hacia Su, y el profesor se quejó de que eso iba en contra de las reglas. Joan esperaba que Su pudiera esquivarlo. Su ordenó al rinoceronte de cuernos de hierro que continuara usando cuernos de roca en el suelo. Esto creó acantilados y el escarabajo de fuerza chocó contra uno de ellos, lo que provocó que cayera al borde del campo. Por eso, el partido quedó decidido. Las emociones se apoderaron de todos. Lick cantó en voz alta. Declararon a su ganador. Los de primer año celebraron que finalmente habían ganado. El profesor de Shua finalmente entendió que el uso repetido de cuernos de roca era para acumular suficientes rocas en el campo, haciendo que los cuernos de roca finales fueran lo suficientemente poderosos como para voltear al escarabajo rey de la fuerza. La estudiante que tenía grandes expectativas no decepcionó. Le dio una palmada en la espalda a Joan mientras lo felicitaba por haber conseguido algo bueno. Joan le dijo que se calmara, porque su palmada era bastante fuerte. Su corrió y abrazó a su hermano. Él la felicitó. Ella hizo un puchero y le preguntó de dónde había sacado el dinero. Le preguntó si había vendido su tienda. También le preguntó qué pasaría con su enfermedad si no tuvieran dinero. Su estaba preocupada por su salud. Él le dijo que no y le aseguró que estaba mucho mejor y que el negocio iba muy bien. La profesora no quería interrumpir, pero se les acababa el tiempo, así que fue breve. Le dijo a Joan que, con el talento de Su, la escuela esperaba recomendarla para participar directamente en la sección preliminar de las espinas violetas. 100 soles. La selección de Violet Thorns. 100 sans era la selección regional más básica. El objetivo final era clasificarse para la selección de 100 sans de la Federación Radiante. Esa era la competición nacional de más alto nivel. Aunque Shua solo era un estudiante de primer año de secundaria, su talento era suficiente para ser seleccionada para las preliminares de Violet Thorns. 100 sans. Los recursos educativos de la academia también se dedicarían por completo a ella, y sin duda crecería muy rápidamente. Joan le agradeció por cuidar de Shua. Él le aseguró que a partir de ese momento dedicaría todos sus esfuerzos al espíritu, las criaturas y los recursos de Shua, y ella respondió que cuidar de una buena semilla era también lo que ella debía hacer. Le dijo a Shua que si no tenía clase esa tarde, podría enseñarle la escuela a su hermano. Joan estaba preocupado por el perro con manchas amarillas. La profesora les dijo que ella misma podía criarlo. Después de dar una vuelta y comprar algo para picar, Joan insistió en que ahora podía sentir el espíritu Ki y le preguntó qué otra prueba necesitaba ella. Ella quería verlo con sus propios ojos para quedarse tranquila, ya que sabía que el rinoceronte de cuernos de hierro debía de ser muy caro. Él le mostró su cuenta bancaria y ella abrió mucho los ojos al ver cuántos ceros había. Él le informó de que, después de recuperar su espíritu Ki, descubrió que tenía cierto talento como creador, por lo que aceptó un trabajo relacionado con ello y ganó algo de dinero. La animó a que se centrara en sus estudios, participara en las elecciones y obtuviera una buena clasificación. Tampoco necesitaba trabajar a tiempo parcial para mantener a la familia, y Joan le reveló que también tenía pensado presentarse al examen de certificación de creador. Ella se alegró por él, la invitó a celebrarlo y a comer algo bueno. Ella expresó que quería comer hot pot. A él le daba igual lo que ella quisiera. Mientras tanto, la profesora le pregunta al perro con manchas amarillas si come bollos de carne. Creo que la verdadera MVP aquí es esta profesora. Ojalá todos los profesores fueran como ella. De todos modos, Joan volvió a reservar el servicio de transporte de avestruces para volver a casa. Durante el viaje de vuelta, pensó en esforzarse más, ahora que los estudios de Su iban por buen camino. Después de todo, los exámenes no eran tan fáciles. Tenía que comprar los libros de texto para principiantes sobre investigación de criaturas espirituales y análisis de materiales espirituales. Más tarde, había bastantes libros. Pensó en pedir ayuda a Smarties también. Durante el combate práctico de ese día, aunque Sue solo aprovechó la oportunidad gracias a sus habilidades y a la mecánica de reflexión del daño, su cantidad estable y suficiente de ki espiritual fue la piedra angular de su victoria, pero, en comparación con ella, su cantidad de ki espiritual no era suficiente para ser considerado un verdadero profesional del ki espiritual, incluso si quería subir de nivel a Moebius. El espíritu exclusivo de bloqueo de rasgos tenía condiciones muy estrictas, tenía que empezar desde el nivel normal 1. Se sorprendió cuando de repente volaron tan rápido. El conductor estaba presumiendo de la velocidad máxima del falcón de alas negras para obtener buenas críticas. Como Joan casi llega tarde cuando lo dejó antes, le dijo que todavía tenía cosas que comprar, y el conductor le sugirió que hiciera un pedido en StarNet a través de Ostrich Logistics, y se lo entregarían el mismo día. Cuando llegaron a casa, el pájaro ya estaba agotado. Joan le preguntó si todavía estaba bien. El conductor le aseguró que no había nada de qué preocuparse.
Ahora que el viaje había terminado y todo se había entregado tal y como él quería, el conductor le recordó que les diera buenas reseñas. Joan prometió que lo haría y luego les agradeció su arduo trabajo. Tenía montones de cajas en casa de sus compras por internet. Tenía pensado montar una tienda online para no tener que ir al mercado de criaturas espirituales en el futuro, lo que sería más seguro. Anunció que había vuelto. Smarty y Jin Jin le dieron la bienvenida. Smarty le echaba de menos, pero Smarty se contuvo, porque recordó que se suponía que debía estar enfadado. Jin Jin le dijo que no se enfadara, ya que ella ya lo había llevado a volar. Joan le prometió que lo llevaría la próxima vez. Smarty era tan terco que ni siquiera el cerdo asado podía animarlo. Internamente, Joan pensó que su comportamiento era infantil, pero lo bueno era que había venido preparado. Le dijo que tenía un regalo de disculpa para él. Joan abrió la lata de comida para gatos. Smarty no pudo resistirse, ya que olía muy bien, por lo que acortó la duración de su enfado. Joan le dijo que si le gustaba, se la compraría todos los días. Jin Jan preguntó si había algo para ella. Joan le mostró alegremente una enredadera verde de primera calidad que había comprado exclusivamente para ella y que a partir de entonces sería su ración personal. Fue una sorpresa que se lo ofreciera, ya que antes no le dejaba comerlo. Smarty se fijó en que Joan llevaba las cajas, así que le preguntó si no iba a comer. Él les dijo que podían comer primero, porque aún tenía que clasificar la mercancía. Cuando terminó, la tienda estaba llena de macetas. Incluso Smarty comentó que eran demasiadas. Admitió que no esperaba que hubiera tantas. Jin Jun se dio cuenta de que había una planta diferente, así que la revisó. Había una tarjeta que le informaba de que, por la compra de 100 macetas de enredaderas verdes, tenía derecho a recibir una Lili Luara del mismo grado gratis. No esperaba que tuvieran ese tipo de promoción. Entonces Joan recordó que las criaturas espirituales que le convenían eran las de tipo curativo, de apoyo y vegetales. Sus ojos brillaron al afirmar que era exactamente lo que necesitaba, un espíritu vegetal de tipo curativo, una criatura con habilidades curativas de grado normal. Les pidió a Smarty y Jin Jin que se quedaran abajo y cuidaran bien de esas enredaderas verdes. Arriba, Joan se puso manos a la obra, utilizó la habilidad exclusiva, bloquear espíritu. No había descansado en mucho tiempo, por lo que su poder mental no estaba en su mejor estado, pero como ya había empezado, no había vuelta atrás. Finalmente, completó el espíritu de bloqueo. Le complació que, a diferencia de antes, no agotara en absoluto su poder mental. Mientras siguiera inyectando espíritu ki, podría empezar a subir de nivel en cadena. Una hora más tarde, el Lili Luara se convirtió en un nivel 1 de grado elite, de calidad legendaria, con la habilidad de curar y recuperar lesiones externas. Joan se sintió aliviado al ver que por fin había completado el nivelado. Comprobó a Mobius. Su especie seguía siendo desconocida, pero había subido de nivel hasta el grado elite de nivel 1, calidad legendaria, y sus habilidades seguían siendo las mismas. Se sorprendió cuando de repente brilló intensamente. Fue transportado a Mobius, el espacio espiritual cerrado. Se dio cuenta de que era más grande que la última vez. De repente, alguien le habló a Joan, preguntándole si podía oírlo. Él respondió que lo oía alto y claro, y saludó a Mobius diciendo que había pasado mucho tiempo, solo un poco menos. Y según Su, cuando un profesional de los espíritus forma un contrato con una criatura espiritual, consume poder mental. Una persona podía contratar a 2 o 3 criaturas espirituales a lo largo de su vida, siendo el límite conocido de 5. Bloquear espíritus era una característica exclusiva de Mobius. Puede lograr el mismo efecto que formar un contrato, pero el contratista no necesita gastar ningún poder mental adicional. En cambio, el costo lo asumía Mobius. El número de criaturas espirituales contratadas se determinaba por el número de veces que Mobius había subido de nivel, y el precio era por los primeros 10 años. Después de que Joan firmara un contrato con Mobius, su capacidad para sentir el y espiritual se reinició a cero y su poder mental se debilitó de forma anómala. Pero si Joan era sincero, en ese momento no era tan bueno. Volvamos a nuestro chico. Joan le preguntó a Mobius si realmente podía hablar. Mobius respondió que alcanzar el grado elite era suficiente para poder hacerlo. Creo que el diseño de Mobius es realmente único. Luego preguntó si ese espacio era una habilidad exclusiva de Mobius. Mobius respondió que sí, y Joan, su contratista, podía modificarlo a voluntad y almacenar criaturas espirituales. Joan preguntó sobre la función de la piscina, ya que no podía sentir ninguna llave espiritual en ella. Mobius aclaró que realmente no había ninguna llave espiritual porque solo era agua corriente. Eso lo confundió. Mobius aclaró que el agua trae riqueza. Joan comentó que Mobius realmente tenía personalidad. Lanzó algo al agua, y tal y como esperaba, incluso las piedras de energía de baja calidad utilizadas en macetas podían emitir eficazmente ki espiritual.
En el entorno externo, era inevitable que parte del ki espiritual se disipara y que la eficiencia de uso no alcanzara el 100%, pero el espacio espiritual bloqueado impedía que el ki espiritual se escapara. Si se colocaban piedras energéticas de mejor calidad, el ki espiritual se volvería muy rico con el tiempo. Joan se emocionó cuando se dio cuenta de que, si fortalecía a las criaturas espirituales allí en el futuro, la eficiencia sería mucho mayor. Mobius lo confirmó y a medida que avanzaba en rango, el tiempo de uso también aumentaría. Joan sabía que todo eso requeriría una enorme cantidad de monedas de la Federación para mantener incluso la energía de menor calidad. Las piedras no podían considerarse baratas, y mucho menos las piedras energéticas de alta calidad. Así que ganar dinero era inminente. El cuerpo de Mobius comenzó a disiparse, y Joan empezó a preocuparse por lo que pasaba. Aclaró que no era nada. Era solo porque solo podía mantener ese estado claro de comunicación durante media hora al día. El tiempo se había acabado. Era la primera criatura espiritual con la que Joan había hecho un contrato, por lo que lamentaba su poder mental y su percepción del y espiritual durante los últimos 10 años. Joan respondió que no importaba, ya que esos 10 años también le habían permitido descubrir muchas cosas. Además, ahora tenía esperanza de nuevo y el camino por delante aún era largo. El desafío acababa de comenzar. Sin embargo, para Joan, en ese momento, el sueño era la fuerza mayor. Estaba profundamente dormido. Al día siguiente, volvió a usar sus poderes en las enredaderas verdes. Mientras Marty se dedicaba a navegar por internet, Joan trabajó duro durante varios días. Cuando terminó, era ya tarde por la noche. Jin Jan y Marty ya estaban profundamente dormidos. Se fue a otra habitación, y utilizó el talón para rociar a las 2 arañas. Ahora ellas también estaban a salvo, y eso era fruto de su ejercicio de nivelación. 7 días después, el hermano Yang había llegado frente a la tienda de Joan y antes de entrar, rezó para que esta vez tuviera la oportunidad de darle un giro a su vida. Luego lo pensó y admitió que producir 100 macetas de enredaderas verdes en tan poco tiempo era realmente demasiado difícil. Tuvo mucha suerte de encontrarse con una tienda de criaturas espirituales con un creador detrás. Abrió la puerta. Joan lo esperaba. No había duda de ello. Era porque Joan aceptó inmediatamente su trato y él tenía una necesidad urgente. Joan le invitó a pasar. Yang ya se había convencido a sí mismo de que todo iría bien, aunque solo completara 30 macetas. Sería suficiente para tener esperanzas en su nueva base de cría de criaturas espirituales. Miró a la derecha y vio las macetas, y a su izquierda había varias más. Había macetas por todas partes. Joan le informó de que estaban todas allí. Inicialmente quería 76 macetas, así que podía elegirlas entre las 100 que había, lo que le dejó impresionado. Admite que Joan le salvó la mitad de su vida. Joan le dijo que no había necesidad de halagarlo. El hermano Yang le dijo que dijera el precio y que no regatearía ni un solo centavo. Le dijo que el precio original estaba bien. Yang se sintió conmovido por haber conocido a una persona noble en su vida. Sabría sin duda que era su hermano jurado, y le informó de que lo compraría al precio original. Antes de irse, le dijo que pondría en marcha su base de cría, así que debía ir a visitarlo entonces, y si había cosas buenas, las guardaría para él. Al ver lo feliz que estaba el hermano Yang, Joan se dio cuenta de que ser creador era una profesión realmente buena. Ahora que la habitación parecía vacía, era hora de reponer existencias. Le preguntó a Smarty si ya había averiguado cómo registrarse en StarNet. Le pidió que lo aprendiera hace unos días. Smarty gritó que había pasado algo malo. Eso hizo que Joan corriera a su lado. Estaba llorando cuando se acercó a Joan y le dijo que había engordado y que ya no podía comer galletas energéticas. Joan le aseguró que solo se le había esponjado el pelaje, y miró sus estadísticas. Smarty había subido de nivel hasta alcanzar el grado Elite. Joan le preguntó si sentía que se había vuelto más inteligente. Él respondió que sí, pero creía que era gracias a su extraordinario talento natural. Antes solo podía recordar el equivalente a una galleta energética, pero ahora podía recordar hasta 5 galletas energéticas. Joan se dio cuenta de que lo favorito de Smarty había cambiado de cerdo estofado a galletas energéticas. Ahora le dijo que tendría muchas cosas que pedirle ayuda. Smarty respondió con confianza que podía confiar en él. Joan buscó a Jinjin. En ese momento, Jinjin les gritó que había pasado algo malo. Era la misma escena otra vez, y Joan sabía lo que iba a pasar. Jinjin se mostró preocupada porque se había encogido. Se preguntaba si estaría enferma. Smarty ya sabía qué responder, que simplemente había subido de nivel. Le preguntó a Joan si eso era cierto. Jan comprobó sus estadísticas y vio que ya estaba en el nivel 2 de Elite. Sus habilidades eran Spike sonoro, con la que lanzaba un pincho hecho de sonido hacia un objetivo designado, y
turbulencia, con la que batía las alas para generar un flujo de aire continuo, rápido e irregular. Básicamente, parecía que sus habilidades eran para el combate. Joan preguntó por qué no tenían nada que ver con el canto. Smarty admitió que habían probado sus habilidades en secreto. Le mostró una tabla. Joan preguntó si las marcas habían sido causadas por un pico sonoro. Jin Jin respondió que sí y le contó que habían estado jugando solos cuando él no estaba en casa. Smarty sugirió que lo volvieran a intentar para ver si el poder había aumentado. Smarty sostuvo la tabla y Jin Jin le dijo que era peligroso porque estaba demasiado cerca del objetivo. Joan comenzó el experimento del pico sonoro. Smarty le dijo que no pasaría nada porque su puntería era bastante precisa. Sus ojos se abrieron como platos y se quedó boquiabierto cuando Jin Jin atacó. Ahora estaba convencido de que era demasiado peligroso. Joan le acaricia la cabeza para consolarlo. A continuación, probaron con turbulencias. Jin Jin la desató y destrozó la tabla. Jun se dio cuenta de que el poder era muy superior al de un grado normal. Se percató de que Jin Jin era una auténtica mascota espiritual de clase de combate. La mercancía había sido entregada en casa de Jun y le pidieron que firmara el documento. Mientras tanto, Smarty sugirió que volvieran a probar la habilidad de Jin Jin, porque apostaba a que ahora podría perforar una placa de hierro. Joan se negó, porque ya lo habían hecho varias veces. Jin Jin ya estaba cansada. Así que optó por dejarla descansar bien y le señaló a Smarty que la bestia de las 100 preguntas era de un tipo diferente y que le sería útil dentro de poco. Smarty le animó a que le dijera de qué se trataba. Joan le indicó que alimentara a esas 2 arañas que lanzaban telarañas. Smarty se puso nervioso al hacerlo, porque podía ser picado. Joan se dio cuenta de que temer a los arácnidos era el instinto de la mayoría de las criaturas espirituales. Jun solo estaba bromeando y luego le ayudó. A continuación, le ordenó que registrara la información de las criaturas espirituales en la tienda. A partir de entonces, los asuntos relacionados con los datos pasarían a estar a cargo de Smarty. Smarty se dio cuenta de que las arañas que tejían telarañas emitían luces diferentes. La de la izquierda era verde, mientras que la de la derecha era morada. Joan sabía que era la señal de que estaban a punto de ascender de rango. Tejían telas, y se convirtieron en capullos. Smarty quedó impresionado de que Joan hubiera hecho que las 2 avanzaran al mismo tiempo, y Joan le explicó que era lo mismo que había ocurrido con el rinoceronte de cuernos de hierro, que ya estaban en un estado de espera para evolucionar, pero que, por desgracia, sufrieron un accidente y resultaron gravemente heridos. Después de recuperar la vitalidad suficiente, el avance era solo cuestión de tiempo. 2 horas más tarde, la araña salió. Una de ellas tenía una dirección evolutiva hacia la reversión prehistórica. Su rasgo exclusivo era un veneno feroz, que hacía que su cuerpo, incluidas las telarañas, tuviera una toxicidad intensa. La otra sufrió una mutación espiritual. Su rasgo exclusivo es la telaraña pegajosa. Aumenta la pegajosidad de la telaraña, lo que hace que la araña que la lanza tenga un mayor control sobre ella. Smarty se sorprendió al ver que en realidad eran direcciones evolutivas completamente diferentes. Joan admitió que tampoco se lo esperaba. Parecía que el hermano Yang había sentado unas buenas bases. Smarty preguntó si iban a venderlas. Ya había registrado la tienda en Starnet. Joan decidió echar un vistazo. Preguntó por qué todavía tenían que introducir el nombre de la tienda. Smarty lo dejó especialmente para él, para que también pudiera participar. Empezó a escribir. Eligió el nombre, Tienda de Criaturas Espirituales sin Pérdida, y su nombre de usuario fue, Montaña Profunda, Bosque Antiguo. Smarty comentó que se había tomado tantas molestias para solicitar la tienda y le habían dado un nombre anticuado. Después de eso, Joan confirmó que, aunque se había instalado el receptor de Starnet, aún tenían que probar la tarjeta Starnet. Más tarde, le informaron de que ya casi estaba listo. Escaneó una tarjeta. Quedaron impresionados con su escaneo. Joan tocó la tarjeta en las ollas. Y luego entraron en la habitación donde estaban las arañas. Smarty preguntó si también había que escanear esas arañas. Joan respondió que era la máxima prioridad. Y luego escaneó a Smarty en broma, como si lo estuviera atacando. Después de jugar un rato, su entorno cambió. Smarty preguntó dónde estaban. Joan le dijo que era la tienda dentro de Starnet. Los complicados procedimientos de solicitud no eran solo para una tienda online normal. Smarty quedó impresionado por lo grande que era el lugar. Era el doble del tamaño de su casa. Aunque Starnet era un mundo compuesto íntegramente por datos, los datos existían realmente en la realidad. Simplemente se presentaban allí en forma de imagen virtual. Smarty se preguntó por qué no estaban allí las decoraciones de su casa. Joan respondió que era porque las decoraciones dentro de Starnet costaban dinero extra. Por una razón tan práctica, Joan aprendió a navegar por la barra de menú.
Y después de eso, fueron a la comunidad de StarNet para echar un vistazo. Joan le dijo que no corriera. Los ojos de Smarty brillaron cuando vio un cerdo con el que se podían preparar al menos 80 comidas de cerdo estofado. Luego le señaló una tienda a Joan. Era una tienda de decoración de muebles. Joan decidió entrar para ver si encontraban muebles con los que pudieran decorar la tienda. Un robot inteligente se acercó a ellos y les preguntó qué muebles necesitaban. Smarty se quedó impresionado cuando lo vio. Joan le dijo que quería 2 soportes para flores y un mostrador de 1,5 metros de altura. El robot les guió y los llevó a lo que necesitaban, pero se quedaron pálidos y con la boca abierta. Joan decidió no comprar nada por el momento, y aunque tuvieran dinero para ello, no creía que fuera la forma adecuada de gastarlo. Smarty pensaba que, si se esforzaba al 120%, no era imposible fabricarlo a mano. Joan le pidió al robot inteligente las sillas más baratas. Como mínimo, tenían que comprar algunas sillas para que los invitados estuvieran cómodos cuando vinieran, pero valían 15,000 y Smarty regateó 1,000 monedas de la Federación como máximo. El robot inteligente simplemente le informó de que eso no estaba dentro de sus competencias. A Smarty le entristeció que el regateo no funcionara. Joan lo consoló diciéndole que no era culpa suya, simplemente, la otra parte era un robot. A continuación visitaron la librería, y Smarty le preguntó para qué. Joan le recordó que tenía pensado presentarse al examen de creador. Por lo tanto, era obvio que tenía que comprar libros de texto. Se sintió abrumado por la cantidad de libros que había, así que le pidió a Smarty que eligiera. Smarty empezó a decirle los títulos al robot inteligente y en total, había 327 libros con un catálogo incluido como regalo. Le preguntaron si quería que se los empaquetaran. Joan le dijo al robot que los empaquetara en un chip de conocimiento y los enviara a la dirección que le dio. El robot le pidió que firmara el acuerdo de confidencialidad y le prometió que los libros comprados no serían utilizados por nadie más que sus familiares. De lo contrario, la Asociación de Creadores le perseguiría por responsabilidad de filtración. Ahora que habían terminado, era hora de volver. Joan comentó que el robot inteligente era realmente agradable. También pensó en comprar uno para vigilar la tienda. Cuando aparecieron, alguien se asustó. Ella se dio cuenta de que él utilizaba el teletransporte de la tienda, así que le preguntó si era el propietario. Se quejó de que su tienda ni siquiera tenía un solo robot inteligente. Solo podía esperar allí, tontamente, sin saber cuándo volvería él. Él se disculpó y le explicó que la pequeña tienda acababa de abrir y que no habían tenido tiempo de preparar un robot inteligente. Sin embargo, en el fondo, le molestaba que esa niña tuviera la misma edad que Sue y sin embargo, se comportara de forma altiva. Ella lo llamó tío y le preguntó cuánto costaban esas 2 arañas. Joan se quedó estupefacto al oír que se dirigía a él como tío. La clienta quería que Joan le presentara las arañas y le dijera también sus precios. También le pidió que no le cobrara demasiado, ya que el nombre de la tienda no era ninguna pérdida. Smarty se revolcó por el suelo riéndose cuando llamó tío a Joan. Joan le informó que la más pequeña, con largas patas tejedoras, era una araña que tejía telarañas y que había despertado la característica exclusiva de la telaraña pegajosa. Ella se dio cuenta de que no era venenosa. Luego le mostró la más grande. Era una araña verde que tejía telarañas y su rasgo exclusivo era un veneno feroz. Ella se sorprendió y perdió el equilibrio. Cayó al suelo y accidentalmente se le desprendió la cabeza de abeja. Esto reveló su calvicie. Cuando Joan lo vio, lo comparó con un huevo escalfado. Pero no podía asarla, ya que era un profesional. Así que aguantó y mantuvo su actitud profesional. Carlos Smarty babeó y dijo, huevo escalfado, sin tapujos. Joan se horrorizó. La chica se tocó la cabeza y se dio cuenta de que había perdido su sombrero. Se sonrojó. Intentó explicarse, que era el efecto secundario del tratamiento después de haber sido picada por una araña espinosa fantasmal, y que volvería a crecer en unos meses. Se aseguró de enfatizar que no era un huevo escalfado. La araña espinosa fantasmal de alguna manera lo escuchó antes. Luego le preguntó si le interesaban las criaturas espirituales tipo araña. Ella se quedó sin palabras. Él la presionó para que respondiera, y eso la molestó. Ella aclaró que no le gustaban en absoluto las criaturas espirituales tipo araña. Joan le preguntó entonces por qué buscaba criaturas espirituales tipo espíritu e incluso entraba en contacto con un tipo peligroso, como la araña espinosa fantasmal. Ella admitió que era porque su afinidad se inclinaba hacia las criaturas espirituales de tipo espíritu. Al oír eso, Joan aceptó en su mente que había tipos de afinidad que no encajaban del todo con una persona, y la persona que más odiaba a las criaturas espirituales de tipo araña resultaba ser la única capaz de contratar criaturas de tipo araña.
pero desde otro punto de vista, los arácnidos también eran una categoría excepcionalmente amplia de criaturas espirituales, por lo que su dirección de desarrollo era excepcionalmente amplia. Además, en realidad recibió un tratamiento eficaz después de entrar en contacto con una araña espinosa fantasmal, lo que significa que tiene el poder del dinero. Curiosamente, si fuera él, sin duda le sugeriría que buscara un lugar donde enterrarse. Primero, ella le dijo que lo que quería no estaba allí. Joan la detuvo antes de que se marchara. Le dijo que si necesitaba uno para el combate. Entonces, el control y el uso del veneno eran dos tipos populares, y ambos tenían rasgos exclusivos. Ella argumentó que las características exclusivas de esas dos arañas que lanzaban telarañas eran demasiado débiles. Ella solo quería contratar una criatura espiritual de tipo araña con fuertes habilidades de control. Joan se quedó estupefacto al ver que ella las consideraba demasiado débiles. Ella aclaró que no tenía nada que ver con la fuerza de esas dos y que solo quería conseguir una araña que lanzara telarañas con la característica exclusiva de telaraña transparente, incluso si tenía que recurrir a un pedido personalizado y comprar algunas de grado elite y calidad épica. Jan se dio cuenta de que la chica era rica y terca. La telaraña transparente era una característica exclusiva extremadamente rara, incluso con pedidos personalizados. Si la suerte no acompañaba, era posible que no la consiguieran, incluso después de buscar entre 10 o 20 arañas que tejían telarañas. Pero Joan pensó que él podría conseguirlo. Le dijo que tal vez podría conseguirlo. Le preguntó cuántas quería. Ella se ofendió y le preguntó si pensaba que era inocente, ingenua y crédula. Le dijo que, aunque él fuera un poco guapo, no le creería fácilmente. Joan se estaba enfadando, pero se distrajo cuando se dio cuenta de que ella había dicho que era guapo. Estaba decidido a conseguir ese pedido, no porque ella tuviera una boca dulce, sino porque no podía soportar ver a esa niña enferma seguir chocando contra un muro por todas partes. Joan era demasiado amable. Le dijo que hiciera lo que quisiera y que tal vez, después de visitar 100 tiendas, acabaría encontrando la araña que rocía telarañas que quería. Ella le impidió marcharse. Él le preguntó qué necesitaba si no confiaba en él, y ella le preguntó si realmente tenía alguna solución. Él le dijo que si no confiaba en sus palabras, entonces realmente no habría ninguna solución. Ella sugirió que primero se añadieran como amigos en StarNet y que, si él conseguía la araña pulverizadora personalizada, se lo notificaría para que ella la comprara. La técnica que Joan había utilizado antes, retirarse para ganar ventaja, funcionó. En realidad, tenía mucha experiencia tratando con este tipo de clientes, pero rechazó su sugerencia y le dijo que volviera cuando quisiera comprar algo. Ella se mostró simpática y le dijo que no se enfadara. Le explicó que acababa de ver que la tienda ni siquiera tenía decoraciones y temía que la estafaran. Insistió en que él la añadiera como amiga y que, si podía personalizarla, no regatearía el precio. Joan finalmente accedió a añadirse mutuamente. Primero, acercaron sus tarjetas el uno al otro. A ella le pareció gracioso su nombre de usuario. Él leyó el de ella, que era Cloudstream, y comentó que allí vivían tiburones águila. Ella lo llamó idiota por llamarla escultura de arena. Las bromas continuaron. Joan tomó la delantera cuando señaló que él era un importante propietario de una tienda que iba a ayudarla a personalizar una araña que lanzaba telarañas. Ella le gritó que dejara de hacerlo y destacó que ella era una cliente importante que le iba a pagar dinero. Le pagó 10 monedas radiantes y ya estaba. Esperaría sus buenas noticias. Juan no podía creer lo profunda que era su cartera. Eran 2 monedas radiantes por una araña pulverizadora de telarañas personalizada, y ella pagó el importe total por 5 de ellas sin pestañear. Los ojos de Smarty brillaron al ver tanto dinero. Supuso que no les faltaría dinero. Desde entonces, Jin Jin siempre ha querido los discos y el equipo de sonido más nuevos. Joan admite que sería difícil, porque lo que recibió fue el depósito, y solo llegaría a la cuenta después de completar sus requisitos personalizados. Antes de eso, el dinero estaría en custodia oficial de StarNet. Sin embargo, el hermano Yang acaba de enviar el pago final, por lo que tienen fondos suficientes, y luego verificó el costo de las arañas Webspring. Para su sorpresa, el coste de 5 arañas Webspring de grado Elite es de una moneda radiante. Smarty preguntó por qué de repente había bajado casi un tercio. Las tres monedas radiantes. El hermano Yang ni siquiera ha empezado aún. Joan lo pensó y si seguía la ruta normal de cultivo, no sabía cuánto dinero tendría que gastar en comprar materiales espirituales. Ahora sabía por qué esa chica del huevo soldado había dado 10 monedas radiantes con tanta decisión. Después de ver su situación financiera, Smarty se puso triste. Empezó a preguntarse si una pequeña tienda en StarNet realmente podría recuperar el capital.
Joan le dijo que ahora que tenían un robot inteligente para la tienda, no tenían que preocuparse tanto, pero que definitivamente tenía que ser ahorrativo. No sabía cuánto más se necesitaría gastar para ampliar el local. Smarty tenía dudas, porque antes de irse no había entrado ni un solo cliente y el robot antiguo que había traído parecía estúpido. Le dijo que mirara el lado positivo, que mientras hicieran un buen trabajo con el pedido de la chica de los huevos fritos, al menos tendrían una gran cantidad de fondos en el futuro. Eso no animó a Smarty. Parecía derrotado mientras subía las escaleras para jugar con Jinjin. En cambio, Joan le aseguró que lo recuperaría muy rápidamente. Fue a preguntarle a Mobius. Fue a su espacio y le preguntó si estaba por allí porque quería hablarle sobre la criatura espiritual para su siguiente etapa de Log Spirit. Mobius le dijo que no estaba bien. Le sermoneó para que gastara el dinero con moderación porque los recursos eran limitados y debían controlarlos estrictamente. Joan estuvo de acuerdo en que el dinero era importante, pero mejorar la fuerza también les permitiría ganar más y más rápido. Luego le informó de que ya había pensado en la siguiente criatura espiritual para su siguiente etapa de espíritu de cerradura, pero que aún así quería escuchar su opinión. Su objetivo era un pez dorado sifón espiritual.